y luego les voy a contar el plan de pues, lo que vamos a hacer hoy. Entonces, la vez pasada empezamos, alguien me preguntó este ejercicio en coordenadas polares. Entonces, bueno, eso lo hicimos ahí. Y luego empezamos a hablar de aplicaciones de las integrales dobles. Básicamente vimos dos aplicaciones. Una era esta de masas y centros de masa y la otra era cálculo de superficies. Ya no regiones planas, sino superficies que pueden estar como curvas contenidas en el espacio. Entonces empezamos hablando de densidad, vimos que había como varios tipos de densidad dependiendo de cómo se haga este cociente. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con densidad de masa, pero también dijimos que podía ser densidad de carga o densidad de cualquier otra cosa. Y dependiendo respecto a la cantidad que uno divida, estas densidades son de diferentes tipos. Entonces podría ser densidad longitudinal o densidad superficial o densidad de volumen, en fin. Entonces, la vez pasada trabajamos específicamente con densidad superficial o densidad de área. La idea era la siguiente, entonces, digamos que uno tiene una lámina que está metida en una cierta región del plano, ¿cierto? Esa región la llamamos R. Y la densidad de esa lámina no es constante. En el caso en que la densidad es constante, pues este problema se vuelve muy sencillo, porque es un problema únicamente en términos de una variable. Pero si la densidad no es constante, entonces aquí este problema se vuelve una integral de dos variables. ¿Listo? Entonces ¿qué significa que la densidad no sea constante? Simplemente que la masa no está distribuida de manera uniforme a lo largo de toda la lámina, sino que hay pedazos de la lámina que son más pesados que otros pedazos. Bueno, entonces hicimos un razonamiento ahí y llegamos a la conclusión de que la masa de esta lámina es simplemente integrar la densidad sobre la región. Luego hablamos de momentos de masa. Los momentos de masa son como un paso intermedio para poder hablar del centro de masa. Y el momento de masa es algo muy sencillo. Un momento es coger una cantidad y multiplicarla por una distancia, una cantidad física. Entonces aquí lo que estamos haciendo es multiplicar la masa por la distancia al eje X. Bueno, ¿cuál es el problema? Que si la lámina está repartida, no todos los puntos tienen la misma distancia al eje X, sino que hay puntos que están más cerquita y hay puntos que están más lejanos. Entonces, uno lo que hace ahí es partir esta lámina en pedacitos. Para cada pedacito uno suma el momento respecto al eje X y luego, aquí estoy señalando respecto al eje Y, ¿cierto? Entonces, momento respecto al eje Y es la distancia al eje Y, que sería la coordenada X. Y el momento respecto a X es multiplicar por la distancia al eje X, que sería la coordenada Y. Entonces, finalmente uno suma todos esos momentos, eso significa hacer una integral. Entonces ahí salen esas fórmulas y luego definimos cuál es el centro de masa de una lámina de estas. Es el momento respecto a X dividido la masa me da la coordenada X y el momento respecto a Y dividido la masa me da la coordenada Y. Bueno, entonces simplemente unas fórmulas. Luego hablamos del área superficial. Bueno, hicimos un ejemplo ahí. Les mostré cómo calcular esas integrales con Wolfram. Hicimos un dibujito, en fin, todo el cuento. Luego hablamos de área superficial. Entonces, digamos que uno tenía un pedacito de gráfica de una función aquí sobre una región R. Entonces, si yo quiero calcular, digamos, si yo quisiera calcular el área de la región R, pues eso ya lo sé hacer. Es simplemente integrar sobre R el diferencial de área. Ahora, yo no quiero eso, yo quiero es una superficie que está sobre esta R. Esta superficie puede tener como cúpulas o valles, cosas así, ¿cierto? Puede ser irregular. Entonces yo quiero calcular esa superficie. Y eso se hace con esta fórmula que tiene esta raíz cuadrada. ¿De dónde sale esa raíz cuadrada? Esa raíz cuadrada es la magnitud
del vector gradiente de esta función g. Esta función es simplemente coger la ecuación z igual a f de x, y, pasar la z a restar. Entonces esa expresión que queda ahí es la función g. Listo. Les hice la explicación de por qué eso tenía sentido. Luego hicimos un ejemplo, pues era simplemente aplicar la fórmula y ya. Y terminamos hablando de integrales triples. Entonces una integral triple se define de manera muy similar a integrales dobles, con límites de sumas de Riemann. Si uno quisiera, podría hacer todos los detalles tal cual como lo hizo para integrales dobles. También los puede hacer para integrales triples, pero yo no me metí en ese cuento, pues ya sería como repetir una historia. Entonces, más bien lo que vimos es como, bueno, ya sabemos que eso va a funcionar todo muy similar. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre integrales dobles e integrales triples? Bueno, la principal diferencia es que tengo más órdenes posibles para hacer la integral. Entonces, habíamos quedado en que en el caso de una integral triple, el diferencial es de x, de y, de z, y esto se puede reescribir en 6 órdenes diferentes. Bueno, ahora, como yo tengo 6 órdenes diferentes de integración, también voy a tener 6 tipos diferentes de región sobre los cuales puedo hacer estas integrales. Puedo hacer integrales iteradas. Bueno, entonces, en el caso de integrales dobles, le pusimos nombres a esos tipos, ¿cierto? Los llamábamos una región de tipo 1, una región de tipo 2, pero aquí no les vamos a poner nombres, pues ya son 6, es como un despropósito. Lo que uno debe saber es, dado un orden de integración, cómo deben ser los límites para cada una de las variables, o sea, cómo debe estar descrita la región de integración. Entonces, por ejemplo, en este orden de x, de y, de z, los límites para la x pueden depender de y y de z. Luego, los límites para la y pueden depender de z, y los límites para la z ya no dependen de nada, deben ser constantes. Listo. Entonces siempre va a ser eso. Digamos, en este caso, los límites para la z dependen de x y y, los límites para la x dependen de y los límites para la y deben ser constantes. Bueno, entonces esos son los tipos de integración. Les puse como tarea escribir los otros 4 que hay. Ahora, hicimos un ejemplo. Este ejemplo, pues, eran unas cuentas ahí bastante fáciles de hacer. De hecho, pues integrar polinomios es algo que ustedes ya todos deben saber hacer. Entonces, más que hacer el ejemplo, me interesaba era, pues, mostrarles esto, que Wolfram también hace integrales triples. De hecho, yo no me he fijado, yo no me he fijado si Wolfram hace integrales más grandes que 3. Podría ser, digamos, alguno de ustedes podría intentar poner una integral en 4 variables, poner los límites de esas 4 variables, a ver si Wolfram es capaz con eso. Yo me imagino que sí. Bueno, tal vez este no, porque esta es la versión gratis. Pero si uno le pone una integral más grande a matemática, yo me imagino que él es capaz de hacerlo. Bueno, eso fue la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a empezar la clase de hoy hablando de propiedades de las integrales triples. Estas propiedades son básicamente las mismas que las de integrales dobles, entonces las voy a mencionar muy rápidamente. Luego nos vamos a gastar una buena parte del rato de la clase de hoy haciendo este ejemplo que tiene que ver con el teorema de Fubini. Entonces, el teorema de Fubini dice que yo puedo, si yo tengo una integral triple sobre una región que es de varios tipos a la vez, entonces yo puedo cambiar el orden de integración sin ningún problema y esas integrales van a dar lo mismo. Listo, entonces es lo mismo que en el caso de 2 variables, solamente que en el caso de 3 variables, pues ya se tiene esta cosa. Y luego vamos a hablar de cambios de coordenadas para integrales triples. Entonces, así como en el caso de 2 variables, vimos que uno podía pasar una integral de coordenadas cartesianas a polares o viceversa. En 3 variables vamos a ver que uno puede pasar una integral triple de coordenadas cartesianas a cilíndricas o a esféricas
O pues uno puede intercambiar entre esas tres como uno quiera, ¿cierto? Pasar de esféricas a cartesianas, de cartesianas a cilíndricas, o pasar directo de esféricas a cilíndricas, en fin. Ahí no tiene muchas combinaciones. Y creo que voy a llegar hasta ahí, no creo que alcance a hacer más cosas el día de hoy. Antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? Em, bueno, una cosa, yo estoy un poquitico enfermo, entonces si me quedo callado por ahí unos 5 segunditos, es que estoy estornudando o algo así. Em, bueno, entonces, propiedades de integrales triples. Triples. Una cosa, para integrales dobles nosotros hicimos una interpretación geométrica de que era una integral doble, que era un volumen bajo una superficie. Ahora, para integrales triples uno también puede hacer una interpretación geométrica, lo malo es que uno ya no se pueden hacer dibujos. ¿Listo? Entonces, así como una integral doble me da la medida de un objeto tridimensional en el espacio, una integral triple me da la medida de un objeto de dimensión 1 mayor en R4. Bueno, entonces uno podría interpretar también, hacer toda la interpretación geométrica como, bueno, si la función es positiva, entonces la medida da positiva, si la función es negativa, la medida da negativa, todo eso. Pero sin un dibujito como que no tiene mucha gracia hacer esa interpretación. Entonces no lo vamos a hacer acá. Bueno, eso sí, sí se hace, pues hay áreas de estudio donde uno se dedica a estudiar objetos de dimensión mayor y cómo sería la geometría, todo ese cuento. Pero aquí no nos interesa mucho. Queremos hacer cosas que podamos visualizar. Entonces voy a empezar con propiedades más como algebraicas que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué sería la integral sobre una cierta integral triple de una suma de funciones sobre una cierta región? Pues esto es lo que uno espera. Sería la integral sobre E de f más la integral sobre E de g. Bueno, esta es primera propiedad. Segunda propiedad que voy a poner aquí en este mismo 1. Si yo tengo una constante por una función, eso es lo mismo que la constante, pues la integral de una constante por una función es lo mismo que la constante por la integral de la función. Aquí C constante. Bueno, entonces yo ya les había dicho la vez pasada, para el caso de integrales dobles, estas propiedades, estas dos propiedades combinadas se llaman las propiedades de linealidad. Entonces, esto se llama linealidad. ¿Por qué se llama linealidad? Pues el nombre proviene del álgebra lineal, ¿no? Que esto lo que va a resultar es que las integrales triples son una transformación lineal entre cierto par de espacios vectoriales. Bueno, segundo, las propiedades de orden. Si f de x, y, z es mayor o igual que g de x, y, z en la región E, entonces, pues si yo tengo esta función es mayor que esta función, entonces la integral triple sobre E de f diferencial de volumen va a ser mayor o igual que la integral triple sobre E de g diferencial de volumen. Bueno, ¿qué más? Tercero. La tercera propiedad es esta. Diferencial de volumen. ¿Alguien me puede decir qué espera uno que dé esa integral?
Yo les había dicho una propiedad similar en el caso de integrales dobles. El volumen de... Correcto. Entonces, en el caso de integrales dobles, cuando uno hace una integral doble de únicamente el diferencial de área, resulta aquí es el área de la región. Entonces, en el caso de integrales triples, pues va a pasar algo muy similar. Si yo hago una integral triple de únicamente el diferencial de volumen, lo que va a resultar acá es el volumen de... Bueno, entonces, si ustedes les ponen a calcular un volumen, ya tienen dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer haciendo una integral doble sobre una región apropiada de una función apropiada, o lo pueden hacer hallar haciendo una integral triple de únicamente el diferencial de volumen. Bueno, entonces tengan eso en cuenta. Hay varias formas de calcular un volumen. Pues ya tenemos, fíjense que incluso desde cálculo integral, ustedes calculaban volúmenes con integrales. Bueno, entonces ya ustedes pueden calcular volúmenes con integrales simples, con integrales dobles, con integrales triples. Ahora, cuarta propiedad. Si E es igual a la unión de dos cosas, digamos E1 unido E2, y E1 intersectado E2 no es un objeto tridimensional. Entonces, la integral sobre E de esta función diferencial de B es lo mismo que la integral sobre E1 de f diferencial de B más la integral sobre E2 de f diferencial de B. Bueno, ¿a qué me refiero con esta condición de que E1 intersectado E2 no sea un objeto tridimensional? Digamos que no pase algo de este estilo. A ver, hagamos unos dibujitos acá. Entonces, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a z. Listo. Digamos que yo tengo que esta es una de las regiones. Digamos que yo tengo también esta otra región. X cuadrado más y cuadrado más y cuadrado igual 1. No, igual medio. Listo. Pongamos esta con azul. Entonces, digamos que la esfera con todo su interior, la esfera roja es E1 y la esfera azul con todo en su interior es E2, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una integral sobre la unión de estas dos cosas, entonces no puedo simplemente sumar la integral sobre la roja y luego sumar la integral sobre la azul. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay un pedazo que se está sumando dos veces, ¿cierto? Si yo integro sobre la roja y luego integro sobre el azul y sumo la intersección de esas dos esferas, la integral sobre esa intersección se está sumando dos veces. ¿Listo? Entonces, eso es un problema. Para poder aplicar entonces esta propiedad, lo que uno necesita es que este par de regiones, E1 y E2, no se toquen, si se tocan, se tienen que tocar en un objeto que no sea tridimensional. Entonces podría ser algo como este estilo, como si yo tuviera aquí, digamos que esto es un cuadrito, y de aquí de este cuadrito para allá yo tengo cierta región. Listo, digamos que sea algo como así. Y que esto sea E1. Y que aquí pegado a este cuadrito yo tengo otra región, algo así. Que la intersección de esas dos cosas sea únicamente ese cuadrito, que es un objeto dos dimensional. Entonces todo esto, digamos que esto es E2. Entonces en este caso sí se puede aplicar la propiedad. Bueno, entonces todo esto sería la E. Y la quinta propiedad
es una propiedad muy similar a una de las que yo les dije para el caso de integrales dobles, que es la siguiente. Si m es menor o igual que una función f de x, y, z, esto es menor o igual a m mayúscula, sobre una cierta región E, en este caso m y m mayúscula son constantes. Podría ser, por ejemplo, que este m minúscula fuera el mínimo de esta función en la región donde yo estoy y que el m mayúscula sea el máximo. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que m multiplicado por el volumen de E es menor o igual que la integral sobre E de f diferencial de volumen, y esto va a ser menor o igual que m multiplicado por el volumen de E. Bueno, en el caso de integrales dobles habíamos visto algo similar a esto, solamente que no salía el volumen de la región, sino el área de la región sobre la cual estaba integrando. Pero es tal cual la propiedad. Entonces esas son algunas propiedades básicas de integrales dobles, de integrales triples digo. Ahora vamos a hablar del teorema de Fubini. Lo voy a enunciar de manera bastante informal, pero digamos yo creo que es claro lo que va a decir el teorema. Y es, digamos, sea f una función continua sobre E y E una región de dos tipos a la vez, de dos tipos. Bueno, entonces digamos, supongamos que es de tipo, recuerden lo que les dije la vez pasada, el tipo está asociado a un orden de integración. ¿Dónde está eso? Acá. Entonces yo ya no les voy a decir, no les voy a decir de tipo 1, de tipo 2, de tipo tal, no. Simplemente les voy a decir, es una región de tipo de X, de Y, de Z. Entonces ya ustedes saben cómo deberían ser los límites. O una región de tipo de Z, de X, de Y. ¿No? Entonces supongamos que este es de dos tipos diferentes. Es de tipo de X, de Y, de Z y de Z, de X, de Y, por ejemplo. Entonces, lo que dice el teorema de Fubini es que si yo hago la integral de esta función sobre esta región en este orden, me va a dar lo mismo que si lo hago en este otro orden. Entonces aquí la integral sobre E de f de x de y de z va a ser lo mismo que la integral sobre E de f de z de x de y. Listo, entonces aquí hay que tener en cuenta cada uno de estos diferenciales tiene que tener la región descrita de manera apropiada. Bueno, este pues debería también tener su región descrita de manera apropiada. Es la misma región, simplemente que uno debe hacer una descripción diferente para que sea conveniente con el orden de integración en el que estamos trabajando. Entonces, E debe estar descrita de manera apropiada en cada caso. Listo. Bueno, entonces eso es lo que dice el teorema de Fubini. Aquí yo lo hice con dos órdenes específicos, pero funciona siempre que una región tenga cualquier par de órdenes. Entonces nota, lo anterior funciona siempre que
puede ser descrita como una región de cualquier par de tipos diferentes. Listo. Em, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo, como les digo, nos va a tomar un buen rato. Le vamos a dedicar el tiempo apropiado a este ejemplo. Entonces el ejemplo dice reescribir la integral dada en los otros 5 posibles órdenes em, que pues me van a dar la integral en un orden específico y yo la tengo que reescribir en los otros 5 órdenes. Eso no se puede hacer con todas las regiones. Hay regiones que no son de los 6 tipos a la vez. Esta región pues es una región muy especial, pero es útil pues como para hacer este ejemplo, para que ustedes visualicen cómo sería el cambio de una descripción a la otra. Hay regiones, digamos, es posible que haya una región que solamente se puede describir como de 2 tipos diferentes. Entonces, listo. Entonces ahí uno podría aplicar Fubini únicamente para esos 2 tipos. Y otra cosa es que, así como en el caso de integrales dobles de regiones en el plano, ¿dónde está? En el caso de regiones en el plano, habíamos dicho que había regiones que no eran de ninguno de los 2 tipos, pero que se podían partir en pedazos que sí lo eran. Eso mismo va a pasar en el espacio tridimensional. Hay regiones que no son es posible que no sean de ninguno de los 6 tipos, pero uno la puede partir en pedacitos, de manera que los pedacitos sí sean de estos tipos. Listo. Entonces, ¿cuál es la integral con la que vamos a trabajar? Integral de 0 a 1, integral de raíz de x a 1, integral de 0 a 1 menos y, y me dan una cierta función. No me importa cuál es la función porque el ejercicio no es calcular la integral, el ejercicio es reescribir la integral para que quede en otro orden diferente. Entonces, de z de y de x. Bueno, este ejercicio yo lo saqué del libro de Stuart. Y el libro de Stuart le da a uno ahí es este ejercicio, el ejercicio 33 de la sección de integrales triples. Entonces él le da ahí un dibujito a uno. Ese dibujito es bastante apropiado. Ahorita, digamos, si a uno no le dan el dibujo, uno debería ser capaz de sacar el dibujo si los límites son lo suficientemente sencillos, ¿cierto? Si los límites son complicados, este dibujo puede que sea más complicado de sacar. Entonces, vamos a ver, primero, ¿cuál es la región de integración? Em, pues aquí lo que tenemos, a ver, sería los límites para z serían de 0 a 1 menos y, los límites para y serían de raíz de x a 1 y los límites para x serían de 0 a 1. Bueno, entonces, ¿cómo sería esta región? La región sería todos los x, y, z de R3, tales que 0 menor o igual que z, menor o igual que 1 menos y, 1 menor o igual que y, ¿qué estoy haciendo? Raíz de x menor o igual que y, menor o igual que 1,
y 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Em, Listo, esos son los límites de integración que me están dando ahí. Ahora, vamos a dibujar. Antes de dibujar, vamos a analizar estas cosas. ¿Qué significa cada cosa? Entonces, para X tenemos, aquí siempre van a salir dos igualdades, dos ecuaciones para cada una de las variables. Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo X igual a 0. ¿Qué es X igual a 0 en el espacio? Eso es un plano. Y X igual a 1. Eso es otro plano en el espacio. Entonces, lo que me está diciendo esta desigualdad es que la región con la que voy a trabajar está entre dos planos de la forma X igual a una constante. Ahora, para Y, ¿qué tenemos para la Y? Tengo Y igual a raíz de X. Una cosa que va a resultar muy útil cuando uno esté analizando estas regiones es escribir las maneras equivalentes de esas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo Y igual a raíz de X, pero eso sería equivalente a decir que X es igual a Y cuadrado. Bueno, no equivalente, pues porque cuando uno va a sacar raíz, aquí salen más o menos. Entonces no le voy a poner esta flecha así, solamente le voy a poner esta así. Si yo tengo que Y es igual a raíz de X, eso me permite decir que X es Y al cuadrado. Bueno, y la otra que tengo es esta, Y igual a 1. Y por último, para Z, esto me va a dar la Z va desde 0, entonces tengo Z igual a 0 y Z igual 1 menos Y, que esta sí es equivalente a decir Y igual 1 menos Z. Bueno, entonces esto es un ejercicio importante que uno debe hacer cuando está analizando estas regiones de integración. Identificar cuáles son las superficies que me están acotando la región. Entonces aquí tengo dos planos, aquí tengo otro plano Y igual a 1, tengo el plano Z igual a 0, y aquí tengo otras superficies. Este también es un plano, Z igual a 1 menos y esto es un cilindro parabólico, ¿cierto? Pues así como esta es una parábola que abre en la dirección del eje X positivo. Pero cuando uno considera esta parábola en el espacio tridimensional, entonces esa parábola me va a dar un cilindro parabólico. Bueno, entonces ya vamos a dibujar todo eso. Hasta aquí vamos bien, ¿o alguien tiene dudas? ¿Es esta? Sí, sí es esta. Entonces voy a empezar dibujando para cada variable las dos superficies que la acotan. Entonces x igual 0, x igual 1, x igual 0, x igual 1. Entonces vamos a poner esto con el color, digamos un color similar a ese que tenía ya. Eso era como, bueno, no hay. Yo creo que el más similar es como este. Listo, entonces los límites para la x son x igual a 0, x igual a 1, este par de planos. Eso significa que la región con la cual voy a trabajar está toda metida en este par de entre este par de planos. Ahora, x igual y cuadrado. Entonces, como les dije, eso es un cilindro parabólico. Eso que acaba de salir ahí. Em, y y igual a 1. Entonces, estos límites los voy a poner como con azul. Esta cosa con azul y esto también con azul. Entonces, esos rojitos
son los límites para la X, los azules son los límites para la Y. ¿Qué me está diciendo entonces esta desigualdad? Yo tengo que estar por encima em, del plano. De hecho, fíjense, yo aquí lo escribí como X igual Y cuadrado. Si yo lo hubiera escrito como Y igual a raíz de X, por alguna razón GeoGebra ya no lo interpreta como una superficie, sino como una curva. Listo, esa curva que acaba de salir ahí. Pero entonces una cosa que uno debe tener en cuenta es que aquí solamente me estoy refiriendo a la parte de arriba, a esta rama de arriba de la parábola, ¿cierto? La parte de abajo no me interesa. Entonces sería todo lo que está más allá de la parábola y antes del plano y igual a 1. Entonces hacia arriba, recuerden que el eje Y en GeoGebra es el verde. Entonces me estoy moviendo desde el cilindro parabólico hasta el plano. Entonces, la región que vamos a tener va a estar aquí en este huequito, como en ese triangulito. Y por último, los límites para z. Entonces, z igual a 0, z igual 1 menos y. Entonces, este pongámoslo verde y este también. Entonces, lo que me están diciendo estos límites es que la z debe estar por encima del plano z igual a 0, o sea, por encima de ese plano horizontal, y por debajo del plano z igual a 1 menos y. Entonces debería estar aquí metida entre este par de planos. Bueno, entonces yo sé que ahí es difícil de visualizar, pero entonces lo voy a resaltar yo acá. La región sobre la cual vamos a integrar ese triangulito que salió ahí. Voy a apagar todas las superficies. Profe, ahí en GeoGebra ya no funciona lo mismo que vos hacías en dos dimensiones, que era de agregarle una I, como para que te marcara de una vez la región específica. Ah, como llegar y decirle, bueno, yo quiero que 0 sea menor que z y que sea menor que 1 menos y. Ujú. Fíjate que no funciona, no es exactamente lo que uno quiere. Ah, listo, profe. Entonces, sí, en 3 dimensiones ya deja de funcionar eso. Entonces, pero esta es la región. Entonces, vamos a verificar que sí se cumplen todas las condiciones. Primero, debe estar entre x igual 0 y x igual 1. Entonces, sí, está metida ahí entre ese par de planos. Segundo, debe estar entre x igual y cuadrado y y igual a 1. Sí, ahí está metida entre el cilindro parabólico y ese plano. Y tercero, debe estar entre z igual a 0 y z igual a 1 menos y. Entonces ahí está, también está metida entre estos. Entonces ahí está cumpliendo todas las condiciones. Bueno, esta es la región. Eh, como les había dicho, pues es el mismo dibujito que nos había dado Stuart, solamente que aquí ya eh, lo hicimos usando GeoGebra. Entonces vamos a pegar este dibujito allá en el PDF. Ahora, bueno, ya identificamos cuál es la región, tenemos una buena idea de cómo se ve la región en el espacio tridimensional. Ahora vamos a escribir esta integral en otro orden posible. Entonces, otro orden. Escojamos un orden al azar, ¿cierto? El orden que me dieron inicialmente era de z, de y, de x. Entonces, bueno, no lo voy a escoger al azar, voy a escoger el mismo que hice en la clase anterior, pues porque ya me sé las cuentas. Entonces, de X, de Y, de Z, por ejemplo. Lo que hice, voy a hacerlo yo en 2 órdenes y ustedes hacen los 3 restantes. Bueno, entonces de X, de Y, de Z.
Entonces, si yo quiero hacer esto en este orden, lo que tengo que hacer primero es, bueno, tengo que hallar los límites para la X, luego los límites para la Y, luego los límites para la Z. Los de la Z van a ser los más fáciles porque son constantes. Los de la X y la Y requieren un poquito más de análisis. Entonces, digamos, cuando uno tiene un dibujo de estos, ¿cuál es la idea? La idea es muy sencilla. Yo voy a dibujar esto, ¿sí? Voy a pegar este dibujo acá. Entonces aquí tenemos los tres ejes son, este es el eje X, este es el eje Y este azul es el eje Z. Entonces, para determinar cuáles son los límites de la variable X, yo lo que voy a hacer es moverme en la dirección del eje X, ¿no? Entonces me voy a mover así. Vamos acá. Voy a entrar a la región por esta superficie. Listo, acá. Y voy a salir de la región por esa otra superficie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Al movernos en dirección del eje X, entramos a la región atravesando el plano. Entonces, este plano rojito que hay acá, ¿qué ecuación tiene? Ese es el plano X igual a 0. Y salimos atravesando la superficie. ¿Cuál es esta superficie que sale acá? ¿Qué ecuación tiene? Esa es el cilindro parabólico. Bueno, miremos acá. Entonces el plano X igual a 0 es ese plano. Y por la cual salimos es por esta. X igual Y cuadrado. Entonces si uno se mueve en esta dirección, entra por el plano y sale por la parábola. Y igual, ¿cómo era? X igual Y cuadrado. El cilindro parabólico. Bueno, entonces, ¿qué me está indicando eso? Eso me está indicando que los límites para la X son desde X igual a 0 hasta X igual Y cuadrado. Entonces, 0 menor o igual que X menor o igual que Y cuadrado. Entonces, esto es el razonamiento básico que uno hace para cuadrar los límites de integración acá en esta región. Uno empieza a moverse en las direcciones de los ejes, en este orden que tiene acá. Entonces, en el orden de X, de Y, de Z, empiezo con la X, me muevo en la dirección del eje X, me doy cuenta de que estoy entrando por el plano X igual a 0 y estoy saliendo por la superficie X igual a Y cuadrada. Entonces tengo estos límites de integración para la X. Ahora, ¿qué va a pasar con la Y y la Z? Ya trabajé con la X, me voy a olvidar de ella. Entonces, ¿qué significa en este dibujo olvidarse de la X? Yo puedo mirar el dibujo desde esta perspectiva, ¿no? Entonces el eje X ahí se vuelve irrelevante, ¿cierto? Fíjense que ahí se colapsó en un punto y me queda una región. Esta región que se ve acá, que sería como una región plana ya, una región en las variables Y y Z, es lo que uno llama la proyección de la región tridimensional en el plano YZ. A ver si logro cuadrarlo. Ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no debería hacer esto así. Yo debería. Bien. Entonces, para determinar los límites de Y y Z,
proyectamos la región en el plano YZ. Entonces al hacer eso nos va a quedar este dibujo de acá. Entonces nuevamente, este es el eje Y este es el eje Z. Y vamos a hacer el mismo razonamiento. Entonces, nuevamente nos vamos a mover en la dirección del eje Y, digamos así. Cuando nos movemos en la dirección del eje Y, vamos a entrar a la región por esta recta vertical, que es la recta Y igual a 0. Y vamos a salir de la región por esta recta. ¿Esta recta qué ecuación tiene? Ahorita la vamos a determinar. Entonces, al movernos en dirección del eje Y, entramos a la región por la recta Y igual a 0 y salimos por la recta. ¿Cuál recta es esta? Pues ahí viendo los vértices de este triángulo que hay ahí, pues sería la recta z igual y menos 1. Bueno, pero eso pues eso uno lo puede determinar simplemente porque eso es el plano que me está determinando esa cara de la región. Entonces si uno piensa de esta manera, pues esa recta sería, bueno, esta ecuación, si uno la ve en el plano YZ es la ecuación de una recta, si uno la ve en el espacio es la ecuación de un plano. Pero como yo estoy trabajando únicamente en el plano YZ, esta es la ecuación de una recta. Ahora, por eso es que les dije que era importante hacer estos despejes, porque aquí no me sirve decir 1 menos Y, ¿listo? Z igual 1 menos Y. Aquí yo lo que necesito es despejar la Y en términos de Z. Entonces sería la recta Y igual 1 menos Z, que fue el despeje que habíamos hecho aquí arriba. Z igual 1 menos Y es equivalente a Y igual 1 menos Z. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites para la Y? Serían desde 0 hasta 1 menos Z. Y por último, ¿cuáles son los límites para la Z? Son de 0 a 1. Para Z tenemos 0 menor o igual que Z menor o igual que 1. Listo. Entonces, fíjense que el razonamiento va a ser muy similar. Para el primero, uno se mueve en dirección del eje X. Para el segundo, uno se mueve en dirección del eje Y. Y pues la Z ya es bastante obvia. Entonces, ¿cuál sería la región? La región de integración sería todos los X, Y, Z de R3 tales que. Entonces, 0 menor o igual que X menor o igual que Y cuadrado. 0 menor o igual que Y menor o igual que 1 menos Z. Y 0 menor o igual que Z menor o igual que 1. ¿Listo? ¿Cómo sería la integral en este caso? La integral sería integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos Z, integral de 0 a Y cuadrado, la función que me dieron, que la función no va a cambiar. Y ya los límites de integración serían de X, de Y, de Z. ¿Esto está claro? Bueno, pues ese es el razonamiento que se hace. Voy a hacerlo en otro orden para que ustedes vean un detallito que puede pasar. Aquí, pues, este orden estaba particularmente fácil.
pero puede pasar algo de otro estilo, puede pasar algo así. Entonces, otro orden. Lo vamos a hacer en el orden de Y, de X, de Z. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar analizando los límites para la Y. Entonces, nuevamente agarramos este dibujito. El eje Y es el eje verde, entonces lo voy a poner así. Y entonces nos vamos a mover en la dirección de ese eje. Nos vamos a mover acá. En esta dirección vamos a entrar a la región por esta superficie y vamos a salir de la región por esta superficie. Entonces, al movernos en dirección del eje Y, entramos a la superficie, a la región. Por la superficie. ¿Cuál es esta superficie? Es Y igual a raíz de X. Y salimos por esta otra superficie. Esta otra superficie era el plano por Y igual 1 menos Z. ¿Listo? Entonces los límites de integración para la X en este caso serían raíz de X menor o igual a Y menor o igual que 1 menos Z. Bueno, luego de que tenemos los límites para la Y, vamos a agarrar esto y vamos a proyectar sobre el plano XZ. Entonces proyectar sobre el plano XZ es olvidarse de la Y, es mirar esto desde esta perspectiva. Bueno, ahí está aproximado. No, no soy capaz de dejarlo aproximado. Ahí está, listo. Entonces, a continuación proyectamos la región en el plano XZ. ¿Y qué va a quedar cuando uno hace esa proyección? Va a quedar este dibujito. Entonces aquí está el eje X, por aquí está el eje Z y tengo esta región. Entonces para esta región tenemos un problemita y es que esta curva todavía no la conocemos. Esta curva debe ser una ecuación que relaciona la X con la Z. ¿Listo? Pero si ustedes se fijan en la lista de ecuaciones que tenemos acá, no hay ninguna que relacione la X directamente con la Z, sino que hay que hacer como, hay que apoyarse con dos de las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, vamos a ver, vamos a resaltar esta curva en amarillo. Entonces, antes de empezar a decir cuáles son los límites para la X y la Z, vamos a hallar esa curva. Entonces, primero hallamos la curva amarilla. Entonces, esa curva amarilla
pues si uno mira este dibujo, se va a dar cuenta de que esa curva amarilla se obtiene como la intersección de dos de estas superficies. Si yo hago la intersección de esta, que es el cilindro, con este plano, ¿qué es lo que va a resultar? A ver, apaguemos todo lo demás. Cuando yo hago la intersección de ese par de cosas, me va a quedar esa curva. Y esa curva es precisamente la curva que yo necesito. Bueno, si me olvido de la Y, ¿cierto? Tendría que ser únicamente la curva en términos de X y Z. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer la intersección del cilindro con este plano. Entonces se obtiene como la intersección del plano Z igual 1 menos y el cilindro Y igual raíz de X proyectada en XZ. Entonces lo que les digo, yo hago la intersección de ese par de curvas, me da una cosa tridimensional. Pero cuando la proyecto en el plano XZ, me va a dar lo que yo estoy buscando. Bueno, y ahora, hallar la intersección de ese par de cosas, pues va a ser muy fácil. Es simplemente coger aquí esta Y y reemplazarla por esta raíz de X. Entonces, combinando las ecuaciones, obtenemos Z igual 1 menos raíz de X. Listo, entonces esta curva está dada por esta ecuación, Z igual 1 menos raíz de X. Pero esa ecuación así no me sirve, porque yo quiero es límites para la X en términos de Z. Entonces la voy a despejar. Esto es lo mismo que decir eh, X es igual a 1 menos Z al cuadrado. Bueno, este menos raíz de X pasa a sumar acá, el Z pasa a restar, elevo ambas cosas al cuadrado, me queda esto. Bueno, ahora sí, ya que tenemos eso, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo hace rato. ¿Qué pasa cuando yo me muevo en la dirección del eje X? Cuando yo me muevo en la dirección del eje X, voy a entrar a la región por la recta X igual a 0 y voy a salir de la región por la curva amarilla. Entonces, en dirección del eje X, ingresamos a la región por X igual a 0 y salimos por X igual a 1 menos Z cuadrado. Bueno, entonces los límites para la X son 0 menor o igual que X menor o igual que 1 menos Z cuadrado. Listo, y finalmente los límites para la Z son de 0 a 1. Para Z tenemos 0 menor o igual que Z menor o igual que 1. Entonces, ¿cuál sería la región de integración acá? De Y de X de Z. Entonces, ¿cuáles son los límites? Los límites para la Y, raíz de X menor que Y menor que 1 menos Z. Los límites para la X, ¿dónde están? Son de 0 menor o igual que X menor o igual que 1 menos Z cuadrado. Y los límites para la Z son de 0 a 1.
Entonces, en últimas, ¿cómo queda la integral? La integral va a quedar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos z cuadrado, integral de raíz de x a 1 menos z, la función que tenía, esa función no va a cambiar. Esto es límites para y, límites para x, límites para z. ¿Hay alguna pregunta? Está todo claro hasta el momento. Sí, profe. Sí. Entonces, ejercicio para ustedes. Yo ahí hice 2 órdenes. Hagan ustedes los 3 restantes. Listo. Y aquí el ejercicio 34 del libro de Stuart es muy similar. Entonces, la idea es que ustedes hagan lo mismo. Aquí les dan la integral en el orden de y de z de x. Analicen ustedes qué pasa en otros órdenes, ¿cierto? Pues si quieren los hacen los 5 restantes, eso es un montón de trabajo. Eh, pero por lo menos que sean capaces de decir, bueno, esto sería, eh, por ejemplo, en dz de y de x, ¿cuánto daría? O dz de x de y, en fin. Ese es teorema de Fubini en 3 variables. Ahora, ya que tenemos esto, ya salimos de esto, ahora vamos a hablar de otros sistemas de coordenadas. Entonces vamos a empezar hablando de coordenadas cilíndricas. Sobre coordenadas cilíndricas no voy a decir mucho porque el sistema de coordenadas cilíndricas es muy similar al sistema de coordenadas polares. De hecho, es simplemente agarrar la X y la Y, transformarlas a coordenadas polares y la Z se queda igualita. Entonces, en este sistema de coordenadas, cada punto del espacio está determinado por las variables R, teta y z. Bueno, entonces tengo estas 3 variables. Estas 3 variables, ¿qué significan? Entonces, aquí R es la distancia del punto al eje Z. Ojo, esto no es al origen. Teta. ¿Qué es teta? Es el ángulo que se forma. Ángulo que forma. Esto va a ser un trabalenguas acá. Pues, léanlo con cuidado. Entre el vector proyección. A ver cómo escribo esto. El vector proyección sobre el plano XY y el eje X positivo. Sí, no resultó tan complicado. Sobre el plano XY y el eje X positivo. Listo. Decir eso en palabras es más difícil que ver un dibujito. Ahorita les voy a mostrar el dibujo. Z es la altura del punto. Listo, lo que uno ya sabe, la Z es la Z de coordenadas cartesianas. La altura del punto.
esto es igual que en cartesianas. Bueno, entonces, ¿cómo sería un dibujo de esta situación? Vamos a poner por acá coordenadas cilíndricas. Entonces, digamos que yo tengo un punto en el espacio y yo tengo un vector que va hasta ese punto. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas cilíndricas de este punto? La coordenada R es lo mismo que la distancia de este punto al eje Z. ¿Listo? Entonces, si uno lo mira desde esta perspectiva, es decir, si uno mira desde esta perspectiva, lo que está haciendo es proyectar sobre el plano XY. Entonces, lo que va a pasar es que la distancia va a dar la distancia de la proyección al origen del plano XY. ¿Listo? Pero ojo, entonces eso no es lo mismo que si uno lo mira así. Si uno lo mira así, lo que está haciendo es medir la distancia como de manera horizontal al eje Z. Entonces esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es el ángulo. El ángulo nuevamente se mide. Uno coge este vector, lo proyecta en el plano YZ, XZ, yo sí escribo XY, lo proyecta en el plano XY y mide el ángulo que se forma con el eje X positivo, o sea, este ángulo de acá. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos teta. Ahí está. Bueno, entonces ese es el sistema de coordenadas cilíndricas. Hay que tener varias cosas en cuenta, entonces. Fíjense primero que cuando uno piensa, cuando uno mira esto desde esta perspectiva, a ver, un poquitico hacia arriba, ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son todos los puntos que están a la misma distancia del origen cuando uno lo mira desde esta perspectiva? Eso me da una circunferencia. ¿Y cuáles son todos los puntos que tienen el mismo ángulo con el eje X? Son todos estos. Eso me da un rayo que sale del origen. Entonces, cuando uno trata el sistema de coordenadas cartesianas, de coordenadas cilíndricas, digamos, si uno se olvida de la z, es decir, si lo estoy mirando desde esta perspectiva, lo que tengo es básicamente el sistema de coordenadas polares. Bueno, la gracia es que cuando uno le pega la z, entonces ya estas curvas dejan de ser curvas y se convierten en superficies. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son todos los puntos que tienen la misma coordenada R en coordenadas cilíndricas? A ver, apaguemos este vector. Todos los puntos que tienen la misma coordenada R en cilíndricas son los que están en este cilindro, ¿sí o no? Entonces esos puntos están a la misma distancia del eje Z. ¿Cuáles son todos los puntos que tienen la misma coordenada teta? Son todos los puntos que están en este semiplano. Entonces, todos en ese semiplano forman un ángulo de 57.3 grados con el eje X. Listo. Ahora, ¿cómo se va a mover ese punto cuando yo pongo a variar R y teta? Entonces, cuando yo pongo a variar R, lo que voy a hacer es alejarme o acercarme al eje Z. Y cuando yo pongo a variar teta, lo que voy a hacer es moverme en sentido antihorario cuando lo veo desde arriba, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora resulta que hay que considerar una tercera superficie, que serían los planos horizontales. Si yo únicamente considero R y teta, yo ahí, fíjense que ahí yo tengo un montón de posibles puntos. Todos estos puntos de esta intersección del cilindro con el semiplano tienen las mismas coordenadas R y teta, pero tienen coordenadas Z diferente. Entonces, si yo quiero diferenciar esos puntos, lo que hago es trazar
decir, bueno, yo quiero que la coordenada z sea igual, en este caso es igual a 2.8. Entonces ahí ya estoy determinando el punto como una intersección de tres superficies. Bueno, entonces eso es el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces aquí notemos que r y θ se definen de manera muy similar a cómo se hace en coordenadas polares. De hecho, r y θ son las coordenadas polares del punto XY. Entonces, escribamos eso tal cual. Si r y θ son las coordenadas polares de XY, entonces yo ya tengo unas ecuaciones que me permiten pasar de r, θ a XY y viceversa. Entonces sabemos que x es igual a r coseno θ, y es igual a r seno θ, el z pues es z, ahí no hay nada que hacer. También sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y tangente de θ es igual a y sobre x. Entonces estas son las ecuaciones que uno debe tener en cuenta en coordenadas cilíndricas. Listo. Un detalle es que a veces uno quisiera usar estas coordenadas cilíndricas, pero no tal cual están ahí. Por ejemplo, así como están, el cilindro me está saliendo en dirección del eje X, ¿no? Pero en algunas situaciones puede que sea más conveniente que el cilindro salga en la dirección del eje Y o que el cilindro salga en la dirección del eje Z. Entonces, pongamos un comentario por acá, nota, las ecuaciones anteriores se pueden reescribir em, a conveniencia. Conveniencia. Conveniente, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo podría en vez de escribir x es igual a r coseno θ, y igual a r seno θ y z igual a z, digamos, si yo quiero que los cilindros queden orientados en dirección del eje y, yo puedo escribir, o en dirección del eje x, digamos, entonces yo podría escribir algo así, x es igual a x, y es igual a r coseno θ, y z es igual a r seno θ. Entonces aquí, em, si yo dejo, si yo dibujo los cilindros de este sistema de coordenadas, entonces ya los cilindros saldrían en la dirección del eje X. Listo, entonces eso es conveniente. Todo cambia la forma de medir las cosas. Ya este ángulo no se mediría respecto al eje X, sino respecto al eje Y. En fin, todo cambia. En este caso tendría y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado y tendría que tangente de θ es igual a z sobre y. Bueno, entonces este es el sistema de coordenadas cilíndricas. Vamos ahora al sistema de coordenadas esféricas, que este es un poquito más complicado. Una pregunta,
¿Alguno de ustedes había visto coordenadas cilíndricas y esféricas antes? ¿En algún otro curso, no? No, profe. No, En electromagnetismo. en electromagnetismo. Ah, listo. En esos cursos de física se utilizan estos sistemas de coordenadas, son muy convenientes cuando uno quiere tratar como cosas curvas. Listo. El sistema de coordenadas cartesianas es muy cuadrado. Entonces, estos sistemas son más apropiados cuando uno quiere modelar ciertas cosas curvas, en fin. Entonces, en este sistema de coordenadas, cada punto está determinado por tres variables: rho, teta y phi. Entonces, esto se llama rho con H, esto se llama phi también con H, y teta, pues ustedes ya saben que eso se llama teta. Entonces, ¿qué significan estas tres coordenadas en coordenadas esféricas? Entonces, rho va a ser distancia del punto al origen. Bueno, entonces fíjense que este rho no es el mismo r de coordenadas cilíndricas, es algo diferente. Teta es el mismo de cilíndricas. Y phi es el ángulo entre el vector y el eje z positivo. Bueno, entonces les voy a mostrar también por aquí un dibujo. Por aquí está coordenadas esféricas. Listo, entonces digamos que yo tengo un punto P por acá. Y yo voy a dibujar el vector que va hasta ese punto P. Entonces este vector, pues lo primero es, ρ va a ser la longitud de este vector, ¿cierto? La distancia del punto al origen. ¿Qué va a ser el ángulo phi? El ángulo phi es el ángulo que se forma entre ese vector y el eje z positivo. ¿Y qué es el ángulo teta? El ángulo teta es el mismo que en coordenadas, cilíndricas. Entonces eso es lo que tenemos acá. Este dibujito un poco más grande, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver varias cosas que pasan en este sistema de coordenadas. Primero, ¿cuáles son todos los puntos que están a la misma distancia del origen? ¿Cierto? Digamos, yo estoy fijando el valor de ρ. ρ es igual a 1.9. ¿Cuáles son todos los puntos cuya distancia al origen es 1.9? ¿Qué figura geométrica es eso? Una esfera. Es una esfera, correcto. Entonces, eso es lo que le da el nombre al sistema de coordenadas, ¿cierto? Que cuando yo considero ρ igual a una constante, me sale una esfera centrada en el origen. Entonces, fíjense, ya de ahí, de entrada, uno ve una simplificación de ecuaciones, porque ustedes saben, si uno quisiera determinar una esfera en coordenadas cartesianas, pues la ecuación es por lo menos mucho más complicada que esto, ¿cierto? Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual el radio al cuadrado. Mientras que la ecuación de esta esfera en coordenadas esféricas es ρ igual constante. Bueno, entonces más sencillo que eso no puede ser una ecuación. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver todos los puntos cuyo ángulo con el eje X
es el mismo. Entonces, ¿qué superficie va a salir ahí? Va a salir esta cosa. Entonces va a salir lo mismo que en coordenadas cilíndricas. Así, porque el teta es el mismo de cilíndricas y el mismo de polares. Entonces, en polares, teta igual constante me determinaba un rayo que salía del origen. En cilíndricas le estoy agregando la z, entonces ya ese rayo se convierte en este semiplano. Y en esféricas, pues me va a dar lo mismo. Listo. Y por último, ¿qué pasa cuando yo considero que el ángulo phi es constante? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando yo considero que el ángulo phi es constante? Entonces, vamos a ver, yo puedo variar todo el ángulo teta como quiera, sin que el phi cambie. Y también puedo variar el ρ sin que el phi cambie. Entonces, alguien está viendo qué superficie sale ahí cuando yo considero todos los puntos que tienen el mismo ángulo phi. Un cono. Es un cono, correcto. Entonces ahí van a salir. Si yo dejo phi igual constante, eso me determina un cono que abre en la dirección del eje z. Entonces aquí, si r, bueno, una cosa, unos límites, aquí es importante poner unos límites para estas cosas. Aquí ρ normalmente va a ser un número positivo, ¿cierto? Porque es la distancia al origen. Teta va a ser un número que varía entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque uno puede darle toda la vuelta a esto. Y el phi, fíjense que el phi lo más que puede llegar a ser es 180 grados. Bueno, ahí llegó hasta 179.9, pues, pero eso es un errorcito ya de aproximación. Pero sí, el phi puede ir desde 0 grados, que sería cuando está alineado con el eje z, y puede ir aumentando hasta llegar a 180 grados, que sería alineado con el eje z, pero en la dirección negativa. Bueno, entonces esto phi va desde 0 hasta pi. Listo, ahí está. Esos son los límites para estas variables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ρ es igual a constante, teta varía entre 0 y 2pi, y phi varía entre 0 y pi, tenemos una esfera de radio ρ centrada en el origen. Bueno, entonces este simple hecho es el que le da el nombre al sistema de coordenadas esféricas. Ahora, si teta es igual a constante y yo tengo que ρ es mayor o igual a 0 y phi está entre 0 y pi, tenemos un semiplano. Por último, si phi es igual a constante, un semiplano, dejémoslo así. Si phi es igual a constante, ρ es mayor o igual a 0 y teta está entre 0 y 2pi, tenemos ¿qué cosa? Tenemos un cono. De hecho es un semicono porque no es un cono completo es con la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces pongamos acá un semicono con vértice en el origen. Entonces, esas superficies que yo les acabo de mostrar ahí se llaman las superficies coordenadas del sistema. Bueno, en ese nombre no se lo tienen que aprender, pues, pero sí, esas superficies son importantes. También, pues, las superficies coordenadas del sistema de coordenadas cilíndricas son los semiplanos, estos planos horizontales y los cilindros.
Entonces, ya saben, tenemos esos dos sistemas de coordenadas. Ahora, una cosa que no hemos hecho aquí con el sistema de coordenadas esféricas es ver cómo son las ecuaciones, ¿cierto? En cilíndricas yo tenía estas ecuaciones que me permitían pasar de cartesianas a cilíndricas y de cilíndricas a cartesianas, todo el cuento. Entonces, ¿cómo serían las ecuaciones aquí para esféricas? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde está el vector? Acá. Pongámoslo por acá, subámoslo un poquitico. Ahí está. Entonces, ecuaciones para pasar de cartesianas a esféricas y viceversa. Entonces vamos a empezar con este dibujito. No. Pongámosle a este dibujito este ángulo acá. Eso, ahí se ve bien. Yo debería como quitarle, a ver, settings a esto. Name and value, no, solo el nombre. Eso, así se ve mejor. Entonces tenemos este ángulo acá. Pongámoslo, digamos, por ahí se ve bien. Ahora sí. Entonces pongamos este dibujo acá. Resulta que esto tiene una cierta proyección allá en el plano. De hecho, debería... Entonces va a ser... Esto se proyecta acá. Y entonces aquí se arman un par de triangulitos que son semejantes, ¿no? Entonces se va a armar... Aquí vamos a bajar esto. Entonces aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto. Fíjense que este ángulo que se forma acá es alterno interno con este, o sea que esto es phi. Y yo sé que este vector mide ρ. De hecho, yo debería poner más bien esto con este mismo color. Entonces este de acá también es phi. Y este vector mide ρ. Entonces aquí va a salir esta altura de ese triángulo, es precisamente la coordenada z del punto. Y esto que hay acá, no le vamos a poner nombre. Ah, bueno, esto sería como el R de coordenadas cilíndricas. ¿Sí o no? Que sería lo mismo que esta distancia. Entonces el R de cilíndricas. Bueno, entonces yo tengo ahí ese triangulito. Ahora, ¿qué puedo sacar yo de ese triangulito? Puedo sacar varias relaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué sería z? ¿Qué sería coseno de phi? Z. Z solamente. Ah, bueno, sería, pues, ρ por coseno de phi sería Z. Correcto. Lo voy a escribir así primero, ¿cierto? Coseno, uno sabe que coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces de aquí va a salir que z es igual a ρ coseno de phi. Entonces ya tenemos una primera ecuación. Si yo conozco las coordenadas ρ y phi del punto en coordenadas esféricas, puedo calcular la z. Bueno, ¿y cuánto sería el r de cilíndricas? O el mismo cuento. Entonces seno de phi sería igual a r sobre phi, sobre ρ. Entonces esto es lo mismo que decir que r es igual a ρ seno de phi.
Listo, entonces ahí tengo ese par de ecuaciones. Ahora, yo lo que quiero es calcular cuánto vale la X y la Y. Entonces nosotros de coordenadas cilíndricas, entonces este es el R de cilíndricas. Pero de coordenadas cilíndricas nosotros sabemos que la X y la Y son X es igual a R coseno teta, Y es igual a R seno de teta. De cilíndricas sabemos que X es igual a R coseno teta y Y es igual a R seno teta. Entonces yo lo que puedo hacer simplemente es coger este valor de R, reemplazarlo acá y reemplazarlo acá. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que X es igual a ρ seno phi coseno teta. Y es igual a ρ seno phi seno teta. Y como habíamos dicho por allá arriba, z es igual a ρ coseno phi. Bueno, entonces ahí tengo las ecuaciones que me permiten pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Ahora, fíjense de acá, yo además puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir cuánto valen, bueno, el teta se va a calcular de la misma manera, porque como el teta es el teta de cilíndricas, entonces yo sé que tangente de teta es lo mismo que y sobre x. Bueno, eso no va a cambiar. ¿Qué puedo decir yo de la tangente de phi? La tangente de phi es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, r sobre z. Pero r, nosotros sabemos que en coordenadas cartesianas, entonces nos va a quedar lo siguiente. Tangente de phi es lo mismo que r sobre z, pero el r en coordenadas cartesianas va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre z. Listo, entonces también tenemos este par de ecuaciones. Fíjense que si yo tengo aquí las coordenadas cartesianas, puedo calcular el teta, y si yo tengo coordenadas cartesianas, puedo calcular el phi. Y por último, la última ecuación sería la ecuación de distancia de un punto al origen. Nosotros sabemos que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces eso me va a dar el valor de ρ. Entonces también vamos a ver si la pongo por acá. Entonces por último vamos a tener que ρ es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces todo eso que acaba de salir ahí son las ecuaciones que uno necesita para pasar de cartesianas esféricas y de esféricas a cartesianas. Y fíjense que también tenemos como unas cosas intermedias, si uno quiere. Por ejemplo, uno podría pasar de esféricas a cilíndricas, si quisiera. Entonces, también lo podría hacer teniendo en cuenta estas ecuaciones. Voy a poner eso como un comentario acá. Nota. Se pueden hallar ecuaciones para pasar directamente de cilíndricas a esféricas y viceversa. Bueno, listo, entonces ahí están. Esos son los dos sistemas de coordenadas que vamos a estar trabajando aquí para integrales triples. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase vamos a ver cómo hace uno cambios de coordenadas.
Recuerden cómo lo hicimos en integrales dobles. Antes de poder pasar integrales en coordenadas cartesianas a coordenadas polares, lo que hicimos fue hallar el diferencial en coordenadas polares. Entonces, la próxima clase vamos a empezar hallando el diferencial en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. Bueno, el de cilíndricas, como cilíndricas es básicamente lo mismo que polares pegándole la z, el diferencial va a ser el mismo que de polares pegándole el de z. Bueno, entonces ese no tiene mucha gracia. Pero para el diferencial en coordenadas esféricas sí vamos a hacer unas cuenticas ahí. Y luego vamos a ver cómo se pueden utilizar, cómo se pueden calcular integrales triples en estos otros sistemas de coordenadas. Listo. Entonces, eso es la idea para la próxima clase. Y yo creo que eso es todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, dejamos así. Hablamos el próximo martes.